Hola a todos y a todas, especialmente a los que formamos parte de la unidad pastoral Juan 23, los pueblos de Villapalacios, Bienservida, Reolid, Salobre. Iniciamos ahora unos programas en los cuales vamos a hablar y a conocer el Concilio Vaticano II. En principio van a ser cinco programas en los cuales vamos a ir viendo pues diversos aspectos de lo que fue aquel gran acontecimiento, el Concilio Ecuménico Vaticano II, que pasa por ser pues posiblemente el mayor acontecimiento en la vida de la Iglesia desde aproximadamente el siglo XVI, en que se celebró otro gran concilio, que fue el Concilio de Trento. Desde entonces hasta el Concilio Vaticano II, 500 años después, realmente la vida de la Iglesia ha estado regida por lo que fue las normas, las decisiones de aquel Concilio de Trento. El Concilio Vaticano II estuvo promovido, estuvo convocado por el Papa Juan XXIII, que fue conocido como el Papa Bueno. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque dicen que tenía muy buen humor, era muy buena persona, pero además tenía muy buen humor. Se cuentan de él muchísimas anécdotas referentes a su buen humor. Yo he podido conocer algunas de ellas y, bueno, pues las voy a contar para que os hagáis una idea de cómo era aquel hombre. Estas anécdotas están recogidas por José María Cabodevilla, que era un sacerdote y escritor, que por lo visto colaboró y conoció mucho al Papa. Y nos cuenta, por ejemplo, una de cuando acababa de ser nombrado, nada más ser nombrado Papa, debía salir al balcón para bendecir, como es costumbre, a toda la cristiandad, y ya tendría que salir vestido con el traje propio del Papa, que es la sotana blanca. Habían preparado tres sotanas de diferentes tallas, pero ninguna le quedaba bien. El Papa Juan XXIII pues estaba bastante gordo. Incluso, dice José María Cabodevilla, incluso la más ancha le venía estrecha. Mientras le soltaban las costuras a todas prisas y hacían un arreglo de emergencia, él suspiró y dijo: «Todos me han elegido Papa, menos el sastre». En otra ocasión, a los pocos días de ser Papa, dio orden de que tenían que subir el sueldo a todos los funcionarios del Vaticano, por la cuestión de la inflación, la política salarial italiana, el encarecimiento de los precios, en fin, que se habían quedado pues un poco escasos. Sin embargo, a los que eran encargados de llevar la silla, porque luego veréis unas imágenes de los antiguos papas, en particular de Pío XII, que los papas cuando salían en público, ahora estamos acostumbrados a verlos en el papamóvil, pero antes salían en una silla que llevaban a hombros pues unos hombres que le llamaban los sediarios. Bueno, pues a los sediarios les dio otra razón para subirles el sueldo, que no era que había subido la inflación, habían bajado los precios. A él les dijo: es lógico que cobréis ahora más, porque yo peso el doble que Pío XII. Y efectivamente Pío XII estaba muy delgado y el Papa Juan XXIII pues estaba un poquito más relleno. Y cuenta también que en una audiencia, cuando ya era Papa, que concedió a la plana mayor del ejército italiano, estaba presente el obispo castrense que se llamaba Arrigo Pintonello. Y este obispo castrense tenía militarmente el rango de general. Y cuando se presentó la audiencia con el Papa, pues llevaba su uniforme de general. Y resulta que Juan XXIII, durante la Primera Guerra Mundial, había sido soldado y había sido sargento médico. Entonces, cuando este general, el obispo, fue a arrodillarse para besarle el anillo, pues Juan XXIII no le dejó arrodillarse, lo levantó, se puso delante de él firme y, haciéndole saludo militar, le dijo: «Sargento Roncalli, a sus órdenes, mi general». Roncalli era como se llamaba el Papa, y durante la mili, pues claro, era el sargento Roncalli.
Bueno, pues con estas anécdotas más o menos podemos hacer una idea de cómo era la forma de ser de aquel Papa bueno, el Papa Juan XXIII. Su nombre era, como os he dicho, Angelo Giuseppe Roncalli. Fue Papa desde el 28 de octubre del año 1958 hasta el 3 de junio de 1963, día en que murió con 77 años. Cuando lo nombraron Papa, realmente pensaban que iba a ser un Papa de transición, pues un Papa así, pues mientras llegara otro, dado que era muy mayor, tenía ya 77 años, como os digo. Sin embargo, no fue así, sino que fue un Papa que tuvo pues una actuación muy trascendente, muy importante para lo que fue la vida de la Iglesia. De hecho, pues poco tiempo después de ser nombrado Papa, lo primero que hizo fue convocar el Concilio Ecuménico Vaticano II. Lo que vamos a ver ahora en estos programas, en primer lugar, vamos a intentar conocer lo que fue el concilio, cómo se convocó, cuándo, quiénes participaron, lo que de allí resultó. En un segundo momento lo vamos a dedicar a pensar sobre lo que allí ocurrió, y para ello pues vamos a ir repasando los principales documentos que se crearon en el concilio. Y en un tercer momento vamos a intentar sacar alguna conclusión para nuestra práctica como unidad pastoral. A ese tercer momento yo le he llamado actuar. Vamos a ver si somos capaces de, con todo lo que hayamos aprendido, pues hacer algo que pueda ir en la línea que el Concilio Vaticano II pues más o menos trazó, y de la cual pues no sabemos en estos momentos muy bien qué queda o qué podemos hacer. Para conocer, lo primero que vamos a hacer es explicar un poco qué es eso de el Concilio Ecuménico Vaticano II. En primer lugar, concilio. ¿Qué quiere decir concilio? Un concilio es una asamblea, en este caso una asamblea de obispos, una reunión de obispos para estudiar y tomar decisiones sobre asuntos de doctrina y de disciplina de la Iglesia. El Vaticano II fue el 21º, o sea, el 21 concilio de la Iglesia Católica. Venían celebrándose desde tiempos antiguos, pues este fue el 21. Ecuménico quiere decir que fue de todas las iglesias cristianas, no solamente de la Iglesia Católica Romana, sino que fue para todas las iglesias cristianas, también para las protestantes. Se dice Vaticano porque se celebró en la Ciudad del Vaticano. El Vaticano se llama así porque está edificado sobre la colina vaticana, la colina del Vaticano de la antigua Roma, que era un lugar donde ahora está la Basílica de San Pedro. En sus tiempos, hace miles de años, había un templo etrusco. Y segundo es porque fue en cierto modo la continuación de un primer congreso vaticano que hubo con anterioridad, el Congreso Vaticano I, que fue convocado por Pío IX, más conocido como Pío IX, y que se celebró también en Roma entre el 8 de diciembre de 1869 y el 18 de julio de 1870. El Concilio Ecuménico Vaticano II empezó a gestarse en el año 1959. El 25 de enero, exactamente, en un consistorio, es decir, una reunión del Papa Juan XXIII con los cardenales en la abadía de San Pablo Extramuros, en Roma, pues lo anunció con estas palabras: pronuncio ante ustedes, temblando un poco de emoción, pero al mismo tiempo con humilde resolución de propósito, el nombre y la propuesta de la doble celebración de un sínodo diocesano para la urbe y de un concilio ecuménico para la Iglesia universal. Aquello, por lo visto, causó mucho asombro en todos los cardenales que estaban allí presentes.
Y empezó la etapa de preparación, porque claro, preparar el concilio era una labor verdaderamente grande. Pues en febrero de 1959, fijaos, en enero lo anunció y en febrero ya empezaron los trabajos que duraron hasta noviembre de 1962 en la llamada etapa de preparación. En esos momentos, pues el día 5 de julio del año 1960 se convocaron, se prepararon las comisiones preparatorias. Esas comisiones preparatorias pues tenían como objetivo ir poniendo en marcha todo lo que iba a ser necesario para la celebración del concilio. El día 14 de octubre del 60 se creó el Secretariado de Administración, que tenía como fundamental función la de preparar toda la intendencia y todos los materiales que iban a ser necesarios. El 7 de noviembre, también del año 60, se creó la comisión ceremonial que se iba a encargar de determinar qué actos se iban a hacer, la liturgia de esos actos, y una cosa curiosa, también tenía que decidir en qué lugares tenían que colocarse los participantes, los obispos que iban a venir en el lugar donde se iba a celebrar, que era la Basílica de San Pedro. El 14 de noviembre dieron comienzo el trabajo en las comisiones para ir preparando los documentos que luego se iban a pasar a la Asamblea para discutirse y para aprobarse o rechazarse. El 25 de diciembre del 61 se produjo la convocatoria ya oficial y el 11 de octubre del 62 pues fue la apertura del concilio el día 2 de febrero por medio de un escrito, una comunicación del Papa, que fue un motu proprio concilium, es decir, ese era el nombre del documento en el cual pues hizo el anuncio de la apertura. La primera sesión, la primera sesión tuvo lugar entre el 11 de octubre y el 14 de noviembre de 1962, pero ocurrió que el 3 de junio de 1963 murió el Papa Juan XXIII. Le sucedió el Papa Pablo VI, y Pablo VI quiso continuar el concilio, lo tomó bajo su mando y el 29 de septiembre hasta el 4 de diciembre ya de 1963, dirigido por Pablo VI, tuvo lugar la segunda sesión. La tercera sesión se celebró desde el 14 de septiembre al 21 de noviembre de 1964 y la cuarta sesión fue desde el 14 de septiembre al 7 de diciembre de 1965. En 8 de diciembre de 1965 se clausuró el concilio. ¿Por qué se hizo el concilio? Pues el Papa Juan XXIII lo tenía muy claro. Él sabía que la Iglesia estaba en un momento en que necesitaba una puesta al día, necesitaba un cambio. En palabras de Juan XXIII, él dijo en uno de sus discursos en el que anunció el concilio, que la Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad. Un nuevo orden se está gestando. Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el interior. Él utilizó la palabra ayornamiento, que quiere decir puesta al día. Era necesario hacer una puesta al día de la Iglesia, pero esa puesta al día tenía que estar equilibrada entre lo que era la tradición, porque no se trataba de renunciar a la tradición de la Iglesia, se trataba de actualizar la vida de la Iglesia, pero no de negar nada de lo que se estaba haciendo hasta entonces, y por otra parte, la renovación, es decir, la apertura al mundo.